Quiero hoy enseñarles algo muy particular. Quiero enseñarles la constitución del reino. Quiero enseñarles la constitución del reino. Como los países, aquí en la Argentina tenemos una constitución a la cual todos tenemos que apegarnos y obedecer. También en el reino hay una, y hoy quiero enseñarles acerca de ella. Para comenzar, tengo que, de alguna manera, establecer dónde la podemos encontrar. Y sin duda, uno de los mayores mensajes que se haya dado en la historia de la humanidad es el sermón del monte. Este mensaje representa la constitución del reino de los cielos. El sermón del monte es o representa la constitución del reino de los cielos. La llave de este mensaje está en el comienzo del mismo. Allí Jesús nos da 7 actitudes a cultivar, a desarrollar en nuestras vidas, porque en ellas nosotros tenemos la bendición de Dios. Se conocen como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. La consecuencia de vivir esas bienaventuranzas, esas actitudes que Dios allí por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da, es ser verdaderamente grandes. Dígale a alguien, es ser verdaderamente grandes, pero no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. El propósito de esa constitución es que nosotros podamos llegar a ser grandes, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos del Padre. Filipenses 2:13, Filipenses 2, versículo 13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Escuche esto y deténgase un instante a pensarlo. Dice que Dios trabaja en nosotros y produce en nosotros el deseo y también nos da el poder. ¿Para qué? Para que hagamos lo que a Él le agrada. Es decir, podemos cumplir con lo que vamos a ver que es la Constitución, primero porque vamos a tener el deseo de hacerlo, y segundo porque vamos a tener el poder, la fuerza para hacerlo. Y las dos cosas provienen de Dios, que nos lo da. Ahora sí, vamos a leer entonces la Constitución del reino. Vamos a ir a Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 2. Dice: y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice
a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Claro está que no seremos aceptados por lo que se manejan con las normas de este mundo. Es decir, no vamos a ser aceptados guiándonos, siguiendo lo que el Señor nos enseña en lo que es llamado la Constitución del Reino. No vamos a ser aceptados por aquellos que se rigen, que se manejan, que viven de acuerdo a las normas de este mundo y viven por ellas. Jesús, sabiendo esto, nos lo aclara y predice, pero también dice que Él nos cubre. El versículo 10 dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Quiero hacer un resumen de esas siete virtudes, actitudes que el Señor nos declara allí en Mateo 5. Punto 1. Pobreza que muestra la necesidad de Dios. Pobreza que muestra la necesidad de Dios. Llanto que desata la consolación. Humildad que apropia la creación. Hambre y sed de justicia. Compasión. Corazón puro. Buscar la paz para ser hijos de Dios. Estas 7 virtudes, actitudes, nos hablan o quieren decir que en términos legales el pobre tiene el derecho, escuché porque vamos a hablar de términos legales, el pobre tiene derecho a ser prosperado por Dios. Y esto es fundamental. Entender que la Constitución del Reino establece estas leyes, estas pautas, estas condiciones, y nosotros tenemos que apegarnos a esta Constitución. El pobre tiene derecho a ser prosperado por Dios. El que llora tiene derecho a ser consolado. Los humildes tienen el derecho de heredar la tierra. Que los que están siendo injustamente tratados tienen derecho a recibir justicia. Que los que son compasivos para con otros tienen derecho a recibir compasión. Que los que tengan corazón puro tienen abierto el camino para ver a Dios. Que los que procuran la paz del Señor tienen derecho a ser hijos de Dios. Esto es la Constitución del Reino. En esta Constitución están declarados estas 7 actitudes que son derechos que en el reino se respetan, se han establecido y por supuesto nadie puede romper. Una Constitución no puede ser vulnerada por ningún decreto de hombre. Una Constitución
no puede ser vulnerada, cambiada por ningún decreto del hombre. El hombre no puede simplemente hacer un decreto y decir, anulo la Constitución. Obviamente estaría rompiendo todo lo que es el sistema. Tampoco puede hacerlo por antojo de un gobernante. Del mismo modo, esta Constitución no puede ser doblegada ni anulada por hombre alguno, porque es la Constitución que nuestro Señor, nuestro Rey, estableció para el reino. Amados, hemos dejado que se burlen, que se vulneren, que se rompan, que se pisoteen estos derechos constitucionales por desconocer la Constitución del reino. Estas cosas que acabamos de leer no están siendo establecidas, sostenidas, defendidas, sino que han sido vulneradas. Y todo porque nosotros, los que deberíamos primero cumplirlas, sostenerlas, defenderlas, no las conocíamos. No conocíamos esto como una constitución, sino como un lindo deseo del Señor. Pero las bienaventuranzas así conocidas son la constitución que Jesús nos dejó para seguir y para defender, establecer. Yo diría hacer cumplir. Por eso es que hoy quiero enseñarles estas leyes del reino, para que nadie sea engañado ni confundido. Nadie sea engañado ni confundido por algún gobernante de este mundo o gobernante de las tinieblas. Leímos, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Esto sucede hoy en el mundo. Esto es lo que sucede hoy en el mundo. La gente ha aceptado esto como normal. Escuche, ¿quieres defender la vida aún antes de nacer? Y eres perseguido. Los que son pro vida, los que queremos defender la vida en todo aspecto, desde antes de nacer, es decir, desde el mismo momento de la concepción hasta el último día, somos perseguidos, maltratados, insultados y cuánta cosa se le puede ocurrir. Esto es lo que leímos recién. ¿Quieres ayudar al necesitado, al pobre, al que no tiene las condiciones para alcanzar los niveles económicos de otros? Eres perseguido por hacerlo. Eres perseguido por pretenderlo, por ayudar según las palabras de los que nos rodean en este mundo. Somos perseguidos por tratar de ayudar a los vagos. Es decir, cambian la palabra pobreza, necesidad y falta de oportunidades por la palabra vagos, y con eso nos persiguen, nos insultan, nos maltratan y muchas cosas más. Queremos defender la familia, el matrimonio como Dios lo estableció, un hombre y una mujer. Queremos defender el matrimonio como fue establecido por el Creador, y queremos sostener la familia como núcleo básico donde un hombre y una mujer puedan reproducirse y conformar una familia, y por eso somos perseguidos llamándonos homofóbicos y cuanta cosa
también se les ocurra decirnos. Solamente por hacer lo correcto, defender lo correcto y querer hacer cumplir lo correcto. Por eso somos perseguidos. Dios los bendice a ustedes, dice la palabra, cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. De esto estoy hablando y Dios ya lo sabía y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, porque todas esas cosas vendrían y hoy la estamos viviendo. Haga un comentario en favor de la familia, en favor de la vida o en favor de los pobres y escuche, deje o lea las barbaridades, los insultos, las cosas malas, todo lo que dice acá, que van a decirle usted, cómo se van a burlar de usted. ¿Por qué cree que está sucediendo eso? Lo que estamos viviendo, hermanos, no es nada nuevo. Jesús lo había anticipado en el Sermón del Monte porque sabía que el diablo obraría en la humanidad para que llegaran a ese punto. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, sin lugar a duda, pero también son tiempos de definición. ¿Qué es lo que tenemos que definir? ¿Dónde queremos estar? ¿Bajo qué leyes o bajo qué constitución nosotros queremos vivir, andar, servir? ¿La de los hombres o la de Dios? La de los hombres que mediante distintas maneras, aún las que eran buenas, las modifican para poner muerte y todo lo que va en contra de la Constitución de Dios, o la de Dios, que establece pautas como las que leímos, donde se defiende la vida, la familia. Un muy reconocido prócer, entre comillas, yo lo pongo entre comillas, argentino ligado a la educación, en pleno Senado el 13 de septiembre de 1859, dijo lo siguiente: si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene caridad ni tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga recoge los desperdicios. Esto es sacado directamente de los legajos, de donde están escritos los... Sí, donde está asentados los distintos discursos de cada senador. Esto, como verán, contradice directamente las leyes de la Constitución del Reino de Dios y va directamente en contra de lo que llaman, va directamente en contra de la voluntad de Dios. Pero los hombres en nuestro país, a la persona que dijo estas cosas, estas barbaridades, le llaman prócer. Y le cantan himnos de alabanza. Le cantan himnos de alabanza. Y escuche lo que dice una de las estrofas de ese himno. Gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes. Así definen a ese bárbaro. Así lo definen los hombres, al menos en mi país. Amados, es hora de que como iglesia hagamos 3 cosas básicas a las cuales fuimos llamados.
La primera, enseñemos la verdad. La segunda, proclamemos la verdad. Y por supuesto, tercera, actuemos en la verdad. Y déjenme que le voy a añadir una cuarta, porque la palabra de Dios nos lo dice, que es defender la verdad. ¿Por qué digo defender la verdad? Porque la palabra de Dios dice que estemos preparados para defender la verdad. Sino estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto dice la Biblia, por lo tanto tenemos que estar preparados para defender. Pero escuche Efesios 3:10, por favor. Efesios 3:10. El propósito de Dios con todo esto que leímos fue utilizar a la iglesia. Por favor, no sé cómo decirle, mediten esta palabra. Dice que el propósito de Dios con todo esto es utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Somos nosotros, la iglesia, que tiene que ir y mostrarle a todas las autoridades y a las autoridades que están en lugares invisibles, es decir, a los demonios, al mismo Satanás, la sabiduría de Dios declarada en la Constitución que acabamos de leer en Mateo 5. Jesús, amados hermanos, hablando de grande entre los grandes, Jesús es el único verdadero grande entre los grandes. No hay hombre que sea merecedor de semejante título, elogio, honra, mucho menos personas que dicen semejante barbaridad. Jesús es el verdadero grande entre los grandes. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Este verdadero grande y Señor nos enseñó cómo debemos movernos y dejó las leyes inquebrantables del reino de Dios para que las sigamos, para que las declaremos, para que las defendamos y para que también la proclamemos a toda voz. Esas leyes tienen que ver con el amor, tienen que ver con la misericordia, tienen que ver con la compasión, tienen que ver con la humildad, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la paz, tienen que ver con ayudar al necesitado, tienen que ver con un corazón puro y tienen que ver con la consolación. Dígame, de todas estas cosas, ¿dónde aparece, por ejemplo, en el discurso de este señor, algo de esto? Los hombres, los que están en autoridad en este tiempo, siendo guiados por nada más y nada menos que Satanás, quieren imponer sus leyes que quebrantan la constitución del reino. La iglesia, y escuche esto, la iglesia está para defenderla y hacerla cumplir. No podemos ser parte del mismo engaño, mentira. No podemos ser parte de semejante barbarie cuando los hombres pretenden quebrantar las leyes de Dios. No podemos ser parte. La ley de Dios nos dice que tenemos que ayudar al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Las leyes de los hombres dicen que no debemos ayudar a los pobres porque son vagos, a los huérfanos porque si se mueren, que se mueran.
¿Puede ver la gran diferencia entre una cosa y la otra? ¿Y por qué le digo que tenemos que tomar decisiones? Es decir, ¿bajo qué leyes, bajo qué constitución me voy a regir? El apóstol Pablo, siendo y todo un judío ortodoxo, escuche esto, un judío ortodoxo y muy comprometido con la religión de los hombres, él dijo, dejando todo eso, él dijo que lo tenía por basura para enseñar y hacer cumplir la ley de Cristo, la constitución del reino. El apóstol Pablo, hombre que había sido de los más, hoy dirían los chicos, los más picantes, los más comprometidos, los que más se jugaban en pos de las leyes de los hombres, de la religión, de todo lo que esos hombres imponían. Pero cuando conoció la ley de Cristo, cuando lo conoció Cristo y le fue revelada esta constitución, entonces lo dejó todo y lo tuvo por basura. Solamente para seguir la ley de Cristo, solamente para agradar a Dios. Necesitamos seguir su ejemplo. Seamos los que procuremos hacer cumplir esta maravillosa constitución, no los que nos sumamos a quebrantarla. Seamos los que la hacemos cumplir, enseñando lo que Dios ama, lo que Dios manda, aun cuando contradiga lo que los hombres digan. Hay un famoso joven cristiano que la constitución de los hombres le obligaba a hacer el servicio militar y, por supuesto, tomar armas para defender su patria. Pero la constitución de Dios no se lo permitía y él se negó a hacerlo. Finalmente, fue a la guerra, y en plena guerra él hizo que todos los soldados terminaran bajo la ley de Dios y no salían a la batalla por más que los generales le mandaban, hasta que este joven no terminaba de orar con todos y después salía. Es conocido por una película que se llama Hasta el último hombre. Yo no recuerdo ahora cuántos fueron los que él salvó sin un arma en la mano, a cuántos soldados heridos en plena batalla él rescató cuando todos corrieron y retrocedieron. Él no retrocedió, sino que fue a buscar uno por uno a cada uno de los que estaba herido muchos de muerte, pero él los rescató, los salvó, porque Dios estaba con él. Si queremos verdaderamente hacer proezas, como dice la palabra que podemos hacer, entonces necesitamos apegarnos a la ley de Dios, a la constitución que nos dice sobre qué bases movernos, actuar, pero también hablar, proclamar y qué cosa defender. Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel 33:6. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Hace muchos años, el Señor me dio esta palabra y me dijo: yo te pongo por atalaya, pero mira que si tú no les adviertes y
luego sus vidas son tomadas por su pecado, la sangre de cada uno de ellos voy a reclamártela a ti. Así que, hermanos, yo no estoy aquí para decirle lo bonito de todas las cosas. Estoy aquí para, como atalaya, advertirles que si como iglesia no nos ponemos en el lugar donde Dios quiere que estemos, sino que nos acomodamos a lo que el mundo, los hombres, los gobernantes estén hoy enseñando, predicando o empujando, imponiendo, entonces los que mueran por su pecado, a nosotros Dios nos demandará la sangre de ellos. Necesitamos pararnos para proclamar la verdad. Y la verdad dice que tenemos que ayudar al necesitado, que tenemos que establecer la familia como Dios la mandó, que tenemos que defender la vida y todo lo que hemos visto, porque por encima de todas las cosas tenemos que glorificar a nuestro Dios, el creador de todas las cosas. La sociedad ha sido corrompida por el diablo. Definitivamente. La sociedad ha sido corrompida por el diablo, empezando por sus gobernantes. Y nos quieren llevar a obedecer al diablo mediante sus leyes de muerte y de destrucción. Cada una de las cosas que traen son simplemente para alejarnos más de los principios que Dios estableció. El mundo entero se ha alejado, olvidándose de los que necesitan, olvidándose de los que están en situación que no pueden. Hasta el día de hoy tenemos la gran gracia de Dios que en nuestro país haya escuelas públicas gratuitas, haya universidades públicas gratuitas, pero en el mundo entero, la mayoría de los países han quitado todo eso para que solamente aquellos que tengan dinero puedan alcanzar estudios. Y los demás, como dijera el gran prócer, que se mueran. Tenemos la gran virtud de parte de Dios de tener hospitales que funcionan muy bien y tenemos salud pública, lo que se conoce por salud pública o atención médica gratuita. Pero en la mayoría de los países eso también desapareció. ¿Por qué? Porque los que no pueden pagar, que se mueran, decía el discurso del Senado, que se mueran. Pero no crea que estamos muy lejos de ir hacia ese lugar. Es la iglesia la que tiene que defender lo que estableció Dios. Y Dios dijo que tenemos que cuidar de los que menos tienen, que tenemos que procurar de que todos lleguen al mismo nivel. Amados, esto no se trata de política ni ningún tipo de tendencia. Esto se trata de la constitución del reino de Dios. Y si alguien la quiere cambiar, aquí estoy yo al menos para defenderla, para declarar que Dios es amor y que Dios no hace diferencias entre unos y otros y que no hay virtud alguna. La única virtud es la que viene de Dios, se llama gracia y nadie tiene que hacer nada para recibirla, porque por eso mismo se llama gracia. Es el favor de Dios para que todos puedan llegar hasta el lugar
donde Dios lo llamó, y Dios quiere que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Entonces, ¿cómo yo voy a aceptar diferencias en este aspecto cuando Dios me dice que Él quiere que todos... No sé si puedo hacerme entender. Jesús se paró en el monte y comenzó a hablarles. Y comenzó a decirles, miren, esto es ser bendito de Dios. Y les empezó a dar los derechos que tenían cada uno. Pero por alguna razón, los hombres no la tomaron. Ni los de aquel tiempo, ni los de ahora, sino que dejaron que el diablo impusiera sus condiciones. Y entonces solo aquellos que por alguna razón, que no voy a cuestionar ahora, alcanzaron niveles económicos más altos, son los que pueden, mientras que los demás no. Ayer leí una noticia que en Colombia pagaban $20,000 para que les cambiara el puesto de la cola para vacunarse, para estar antes de la fila. Si yo estaba en una fila, había 20 delante mío, yo iba, le pagaba el primero $20,000 para que me diera su lugar. Eso estaba sucediendo en Colombia. En Chile se levantaron para echar fuera a los que ellos llaman vagos, porque son extranjeros, mayormente venezolanos. Mientras que todos los que estaban allí pidiendo igualdad, todos trabajaban, todos tenían su trabajo, pero no podían tener una casa porque no les alquilaban por ser extranjeros. No estoy hablando de cosas en el aire, estoy hablando de cosas concretas, pero la iglesia calla, la iglesia se deja comprar por argumentos que solamente presenta el diablo. Porque cuando voy a la palabra de Dios no puedo encontrar uno solo que pueda ser sostenido en la Biblia. La Biblia dice que tenemos que cuidar al extranjero, que tenemos que bendecirle, que tenemos que ayudarle, porque también fuimos extranjeros, dice. Que tenemos que ayudar a la viuda, al huérfano, a los que están necesitando. ¿Cómo podría hacerse esto bajo esas pautas? Amados, la iglesia tiene un propósito, que es llevar, establecer, defender y hacer cumplir la constitución del reino. Y cuando nos sacan de allí, debería ser la iglesia la que se levante y no la que apoye. Dice que no juzguemos a nadie, pero la iglesia misma juzga a todos los que le dicen que hicieron cosas o no hicieron. ¿Cuándo nos pusieron por jueces? ¿Qué día fue en que Dios descendió y dijo, de ahora en más ustedes son los jueces de toda la humanidad? Jamás. Porque si no, siendo Él el juez justo, tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó los pecados y nos trajo a la vida eterna, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son los pastores o quiénes son los cristianos para juzgar a quien sea? Y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, ni siquiera tienen pruebas reales. Son solamente los mismos comentarios que hacen acerca de nosotros, pero lo hacen acerca de políticos, acerca de esto, acerca de aquel, y entonces nosotros utilizamos las mismas palabritas porque las dijeron los periodistas y juzgamos a todo el mundo, cuando deberíamos ser los que vamos a salvarlos. Es tiempo de que pongamos la constitución del reino en marcha, partiendo de la iglesia, porque si la iglesia no lo hace, mucho menos lo va a hacer el mundo. Pero nosotros somos
los que tenemos esa responsabilidad. Es tiempo de que la iglesia se levante a proclamar la ley de Cristo y su amor, y no el odio del diablo y su rencor. La humanidad tiene que ser salvada, no enjuiciada. La humanidad tiene que ser salvada y no abandonada. La humanidad tiene que ser rescatada y no dejada morir. Amados, el amor de Dios se tiene que demostrar con actitudes que correspondan a ello. Y no solamente con grandes iglesias, con estructuras, sino con el sentir de Cristo, que se paró delante de Zaqueo y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy tengo que estar en tu casa. Por supuesto que todos los que estaban alrededor le dijeron: si fuera verdaderamente un hombre de Dios, sabría con quién está y no se metería con ese hombre. Seguramente todos le dirían a Zaqueo que era un ladrón, un estafador, que se había robado la mitad del PBI. Seguramente, si fuera mujer, lo hubiesen dicho la chorra. Ahora digo yo, ¿Jesús miró con esos ojos o lo miró a Zaqueo y le dijo: este también es un hijo de Abraham? Y estando en su casa dijo: hoy ha descendido a esta casa el reino. ¿Con qué juicio nos atrevemos a juzgar nosotros, la iglesia? Porque los hombres lo hagan allá los hombres, pero nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que defender la constitución del reino. Nosotros somos los que tenemos que establecer, sostener y proclamar el amor de Cristo, el perdón de Dios para con los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Voy a negarle yo a alguien tal privilegio? Amados, es hora de que la iglesia se pare firme y defienda lo que tiene que defender, y no que se sume a toda la sarta de mentiras, de vulgaridades y sobre todo a todo lo que el mundo está haciendo o estableciendo, contradiciendo la constitución del reino. Bienaventurados, dice el Señor. Bienaventurados. La Reina Valera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es lo que Dios establece. Y la iglesia fue llamada para presentar esto delante de los gobernantes terrenales y espirituales. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, Efesios 3:10, utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad
de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades de la tierra, sean visibles o invisibles. Este es el llamado, este es nuestro mandato. Y en esto deberíamos nosotros trabajar, ocuparnos y estar constantemente. Quizás te encuentres con hermanos que han comprado el discurso del mundo, el discurso de los gobernantes, y te digan que los pobres son vagos. Déjame decirte que he encontrado más vagos entre los ricos que entre los pobres. Déjame decirte que la mayoría de los ricos vienen de situaciones no muy legales por las cuales llegaron hasta ese lugar. Sin embargo, por ser rico, nadie los juzga. Y los pobres vienen de situaciones difíciles, con muchas cargas espirituales de maldad, que los han robado, los han llevado hasta ese punto, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, o sea, el diablo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A condenarlos más? ¿O vamos a hacer aquello para lo cual Jesucristo vino? A darle buenas nuevas a los pobres. Yo me imagino a Jesucristo llegando y dice: vengo a traer buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que van a ser toda la vida pobres y cada vez peor, y van a ser oprimidos y van a ser esclavizados. Qué buenas nuevas esas. Amados, es el tiempo que la iglesia despierte y salga del engaño. Es el tiempo que los cristianos se rebelen contra las leyes que van en contra de las cosas que Dios ha establecido. Porque detrás de eso estará el mismo Jesucristo, defendiéndonos, sosteniéndonos y mostrándole al mundo que nosotros estamos parados en la verdad, caminando la verdad y defendiendo la verdad. Es hora de definiciones. No podemos seguir más jugando los juegos que el diablo propone, porque entonces la iglesia se habrá apagado. Ya no tendrá ningún sentido, porque ya no seremos ni luz ni sal. La luz se habrá apagado y la sal habrá perdido su valor y será pisoteada por los hombres. Pero si nos levantamos, nos encendemos y comenzamos a hacer sal para esta tierra, entonces las cosas comenzarán a cambiar. No sé cuán rápido o cuán lento, pero van a comenzar a cambiar. Países enteros, sumergidos en las tinieblas más tinieblas, hoy viven a la luz de Dios, bajo leyes y constituciones de Dios, y toda su tierra cambió. Tierras que no daban nada, hoy dan abundantemente. Ríos envenenados, solos fueron sanados por la obra del Espíritu y regaron una tierra que dio abundancia. Países sumergidos en constantes guerras y muertes, hoy disfrutan de gobiernos cristianos que gobiernan con sabiduría de Dios, que traen paz a esa tierra y prosperidad a los que la habitan. No es imposible si la iglesia se para firme. Pero si la iglesia sigue distraída en sus distintas cosas de todos los días,
que el diablo les pone para distraerlos y aceptan los argumentos del mundo, de la política mundana, en pos de defender a unos pocos y condenar a los muchos, entonces la iglesia no tiene sentido. Porque entonces ya no será la iglesia sino de Cristo, sino la iglesia de Satanás. Léalo en Apocalipsis. Los primeros capítulos de Apocalipsis habla de esto. El Espíritu le habló a las iglesias y le dijo en qué cosas no estaba haciendo lo que tenía que hacer y en qué cosas estaba cayendo. Yo no soy digno de venir y pararme aquí para juzgar a la iglesia, pero sí tengo Espíritu Santo para poder abrir mis ojos y ver lo que la palabra de Dios dice, establece, y darme cuenta que la iglesia no lo está cumpliendo. Que la iglesia sigue muy sumergida en sus distintas actividades y en tratar de crecer, de hacerse grandes mega iglesias, pero no están atentas a defender a los que hay que defender. Hoy meditaba en algunas cosas y una de las meditaciones que el Señor me permitió fue la siguiente. Hay grandes comerciantes que se hicieron grandes pastores, pero hay grandes pastores que se hicieron grandes comerciantes. Es hora de que nos demos cuenta que el Señor está diciendo basta, basta. La cantidad de pastores que esta pandemia se llevó es tan grande que asusta la cantidad. Muy renombrados, pero sinceramente creo que Dios está limpiando la era, despejando lo que era de lo que no es. Es el tiempo de que nos demos cuenta que la iglesia tiene una función y si no la cumple, no sirve como iglesia. Y lo mismo aquellos que están al frente de la iglesia. Amados, sé que hoy no es una enseñanza fácil, me refiero a digerirla, pero es tiempo de que se diga lo que tenga que decirse, porque si no, Ezequiel me condena. Y hace mucho tiempo el Señor me puso en ese lugar. Dios quiera que muchos pastores puedan escuchar esta palabra y reflexionar al menos en ella. Pero iglesia, los llamo a todos a reaccionar delante de la mentira para defender la verdad de Cristo. Hoy tenemos por delante la tarea de proclamar la ley de Cristo y el amor de Cristo por encima de todas las cosas. Si eso hacemos, seremos la iglesia de Cristo, la que Él levantó, la que Él sostiene y la que Él viene a buscar. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría.